tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Un experto nos explica qué hay detrás de las tácticas de los cárteles mexicanos para introducir inmigrantes a Estados Unidos. La inflación anualizada llegó a su tasa más alta en 13 años, por lo que algunos temen un aumento en los tipos de interés. El secretario de Estado, Antony Blinken, presentó un informe sobre la libertad religiosa y también sancionó a un funcionario chino por perseguir a Falun Gong. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. Kay Rubacek de NTD estuvo esta semana en la frontera entre México y Estados Unidos, acompañada de un experto en cárteles mexicanos. En las orillas del Río Grande, en medio de la noche, ven a los contrabandistas transportando una balsa tras otra de inmigrantes ilegales, más de 100 en unas pocas horas. Pero ¿qué más hacen los cárteles mientras la patrulla fronteriza está ocupada? Descúbralo usted mismo en este reportaje exclusivo de NTD. Estoy en el puerto de entrada en Roma, en la frontera sur de Texas. Encima de mí está este puente que es el puerto de entrada legal, pero detrás de mí está el Río Grande, que los cárteles mexicanos utilizan día y noche para introducir ilegalmente gente a Estados Unidos. Poco después de llegar, vemos que se avecina una tormenta eléctrica, el granizo y la lluvia también están en camino. Aunque se avecina este mal tiempo, aquí nunca se para. Esta es la zona cero del crimen transnacional. Jason Jones, experto en cárteles mexicanos y capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, nos acompaña por el río. Hace unos momentos vimos a lo lejos una balsa que transportaba inmigrantes y la Guardia Nacional respondió de inmediato. Para nuestra sorpresa, Jones dijo que ni siquiera la fuerza de la tormenta disuadirá a los cárteles de cruzar el Río Grande, sino más bien todo lo contrario. Las drogas están aseguradas, ya las están llevando hacia la frontera listas para surgir tan pronto como la tormenta comience, porque saben que van a ralentizar la respuesta de los agentes de la patrulla. Así que lo que van a hacer es que van a aparecer en varios lugares, en cada curva del río aquí arriba. Van a mover narcóticos, van a mover a la gente y van a crear movimiento masivo en varios lugares, al mismo tiempo. Así que mientras los agentes desmantelan un cargamento de droga, digamos que somos un grupo de personas, no llegarán a otros. El lunes por la noche estuvimos en la orilla del río. Aquí se puede ver a un traficante llevando balsas tras balsas de mujeres y niños. Había varias mujeres embarazadas a bordo y todos los adultos llevaban al menos un niño. Una mujer llevaba un bebé de solo 40 días. En el transcurso de unas pocas horas vimos cómo se transportaba a más de 100 inmigrantes a través del río y se les escoltaba hasta una estación temporal de procesamiento de inmigración atendida por agentes de la patrulla fronteriza. Jones ve cruzar a grandes grupos como este todo el tiempo, pero su principal preocupación no es la inmigración, sino lo que entra en el país mientras los agentes de la patrulla fronteriza están ocupados. Conoce demasiado bien las tácticas de los cárteles. Las unidades de la Guardia Nacional y la patrulla fronteriza están ocupadas porque están respondiendo a este individuo y a esta balsa que acaba de cruzar, pero al mismo tiempo llegan las drogas río arriba y río abajo. La inmigración es una parte de esto, pero tenemos que abordar las muertes por sobredosis y la violencia que se crea como resultado directo de nuestras leyes de inmigración. No podemos permitir la cantidad de drogas que entran en nuestro país y que están matando a nuestros ciudadanos, como el fentanilo y la metanfetamina. Y la solución a eso es realmente mirar los problemas de México con los cárteles y lo poderosos que son, pero también mirar en lo que se han convertido. Nunca hemos visto esto antes. Los residentes y las autoridades locales ven y escuchan la lucha entre los cárteles mexicanos al otro lado del río. Jones dice que este tramo de la frontera en el que estamos ahora es un terreno privilegiado para los cárteles porque no hay muro fronterizo. En el lado mexicano del río suelen desatarse batallas entre cárteles rivales por el control del territorio. En diciembre pasado y en marzo de este año, Jones captó 2 tiroteos en cámara. Aquí se puede escuchar la batalla que se está librando, solo que al otro lado del río. Lo que más sorprendería de estos tiroteos a la mayoría de los estadounidenses es que se usan ametralladoras de cintura de calibre 50 en la frontera. Se trata de un artefacto que los cárteles han perfeccionado trabajando con grupos paramilitares, antiguas fuerzas especiales del ejército, y ahora se disparan granadas de 40 milímetros. Se trata de una forma de violencia cruzada que se extiende al interior del país.
Hay literalmente una tormenta masiva que se dirige hacia nosotros en este momento. Y mientras hablamos, los cárteles mexicanos siguen moviendo balsas a través del río, trayendo drogas o personas a Estados Unidos. Y los expertos en el terreno dicen que esto no parece que vaya a terminar pronto. La inflación se acelera. Los precios al consumidor subieron un 4.2% anualizado en abril. Es la tasa más alta en unos 13 años. Tenemos los detalles. Los precios al consumidor en Estados Unidos se dispararon, superando las previsiones de los economistas en más de una década. Esto alimenta los temores de una prolongada racha de inflación. El Departamento de Trabajo dijo el miércoles que el índice de precios al consumidor, o IPC, subió un 4.2% interanual en abril. Se trata del mayor aumento en 12 meses desde septiembre de 2008, cuando el índice subió un 4.9%. En términos mensuales, el indicador de inflación del IPC subió un 0.8% en abril. El llamado IPC subyacente, que excluye los componentes volátiles de los alimentos y la energía, se disparó un 0.9%, el mayor aumento mensual desde 1982. El índice de precios de los coches y camiones usados contribuyó en gran medida al aumento mensual de la inflación. Se disparó un 10% en abril, el mayor incremento mensual de la historia. Es probable que el fuerte aumento de la inflación avive los temores a una subida de los tipos de interés por parte de la Fed, aunque los funcionarios de la Reserva Federal restan importancia a las preocupaciones prediciendo que las subidas de precios serán transitorias. También han dicho repetidamente que no subirán los tipos de interés ni reducirán el programa mensual de compra de bonos hasta que la inflación se sitúe en torno al 2% durante un periodo prolongado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, publicó el miércoles el informe sobre libertad religiosa internacional 2020 del Departamento de Estado. También anunció la prohibición de visado para un funcionario chino y su familia por su implicación en la persecución de los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong. El Departamento de Estado informa anualmente sobre la libertad religiosa en el mundo. El secretario Antony Blinken se refirió a varios países clave, entre ellos China. China criminaliza ampliamente la expresión religiosa y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los uigures musulmanes y miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La sección china del informe tiene 136 páginas. En él se detalla la persecución de China contra una serie de religiones, incluida la práctica espiritual Falun Gong. Blinken anunció nuevas sanciones a un funcionario chino que anteriormente dirigía la oficina 610 de Chengdu. Esa es la agencia del régimen comunista dedicada exclusivamente a perseguir a los practicantes de Falun Gong. Hoy anuncio la designación de Yu Wei, exdirector de la oficina del llamado Grupo Central de Prevención y Tratamiento de las Religiones Heréticas de Chengdu, por su participación en graves violaciones de los derechos humanos, a saber, la detención arbitraria de los practicantes de Falun Gong. Yu Wei y su familia ya no pueden entrar en Estados Unidos. El ex embajador en funciones para la libertad religiosa internacional, Sam Brownback, dijo que esto envía una fuerte señal a China. Envía una señal de que no dejaremos que se salgan con la suya en esta guerra contra la fe. Creo que esto envía una fuerte señal a los funcionarios del PSC en China de que la persecución a Falun Gong no solo es ilegal, sino que se dará a conocer internacionalmente y la comunidad internacional está observando. El Departamento de Estado cita datos de Minhui, un sitio web con sede en Estados Unidos dedicado a informar sobre esta persecución. El informe del gobierno dice que la policía china arrestó a más de 6.600 practicantes de Falun Gong y acosó a más de 8.500 practicantes en 2020 por negarse a renunciar a su fe, en comparación con el año 2019 en el que hubo más de 6.100 detenidos y 3.500 acosados. También murieron 83 personas debido a la persecución. El informe cita algunos informes de ONG sobre la sustracción de órganos en China, incluyendo la sentencia del Tribunal de China tras una investigación independiente. El tribunal documentó las pruebas de lo que concluyeron es un programa estatal de décadas de sustracción forzada de órganos de prisioneros de conciencia, principalmente practicantes de Falun Gong. Ahora tenemos hallazgos creíbles por parte de otras entidades de que la sustracción de órganos está ocurriendo a los miembros de Falun Gong. Grupos externos lo revisaron y dijeron, sí, esto está ocurriendo.
Estados Unidos designó a China como país de especial preocupación desde 1999 en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional por haber cometido o tolerado violaciones especialmente graves de la libertad religiosa. Y regresando, los practicantes de Falun Dafa nos comparten cómo esta disciplina mejoró sus vidas. Esto y más en NTD. El virus mortal que nos acecha y alteró el orden del mundo se propagó desde China a todos los rincones del planeta. Y podría haberse evitado si el Partido Comunista Chino hubiese actuado a tiempo y sin ocultarlo. Pero ¿qué pasa si de China puede salir algo más? Algo incluso más dañino. ¿Y qué pasa si esto ya lleva tiempo escapando hacia Occidente, amenazando nuestras vidas? En China en Foco de NTD nos adentramos en estos temas de una forma directa y con información de primera mano. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y YouMaker y acompáñennos de lunes a viernes en un recorrido que ningún otro medio podrá ofrecerles. En varias partes de Estados Unidos, los practicantes conmemoraron el Día Mundial de Falun Dafa. Los practicantes realizaron demostraciones de la práctica de meditación de Falun Dafa y algunos de ellos tocaron música en vivo. Tenemos los detalles. Así que estamos aquí en la ciudad de Nueva York y a mi lado está el desfile por el Día Mundial de Falun Dafa. Pasaron ya 29 años desde que la práctica Falun Dafa fue enseñada al público. El año pasado no pudieron realizar este desfile debido a las restricciones por el COVID. Este año, ahora que las cosas se están abriendo, es bueno ver que las cosas se están volviendo a la normalidad. Ahora seguimos en una pandemia, y hay muchas historias de cómo esta práctica que se centra en verdad, benevolencia y tolerancia, e incluye unos ejercicios, ha ayudado a las personas a sobrellevar estos tiempos difíciles. ¿Durante cuánto tiempo has estado practicando? Practico Dafa desde el año 2000. Oh, eso es mucho tiempo. ¿Y cómo te ha beneficiado la práctica? Bueno, desde el comienzo dejé de beber, dejé de fumar, mi temperamento cambió. Mi familia notó un cambio significativo en mí y ellos también recibieron muchos beneficios. Beneficios en la salud, en el carácter, etc. También me convertí en una mejor persona en la sociedad, en mi trabajo, en un mejor esposo. Lo que ha pasado durante esta pandemia, hemos pasado por confinamientos muy severos en algunas áreas, como en Nueva York. ¿Cómo te ha ayudado la práctica durante el confinamiento? Entrar en meditación profunda te ayuda a mantener la calma, a mantener la mente clara y a permanecer enfocado. Con las agotadoras horas trabajando desde casa, me ayudó a mantener un equilibrio y que no me impactara mucho el confinamiento. También me hace ser más solidario y empático con todos los que ahora enfrentan dificultades. Estamos ahora en una pandemia y muchos lugares han tenido confinamientos muy severos. No sé qué situación has atravesado, pero ¿cómo te ha ayudado la práctica durante estos confinamientos? Fue maravilloso mantenerme calmada. Tenía un poco de ansiedad al principio. Entonces la meditación me ayudó mucho a mantener la calma y ser capaz de ver las cosas de manera racional y encontrar la compasión. Llevo practicando desde que tenía 5 años, unos 15 o 14 años, creo. ¿Cómo te ha ayudado la práctica durante los cierres? Para ser sincera, tenía mucha presión mental y ansiedad de no saber dónde iba mi vida. Entonces, realmente pensé que lo que me ayudaría era hacer la meditación por la mañana para encontrar una sensación de paz interior, más que las cosas externas, como ir a comprar o salir con los amigos. Eso no me ayudaba, era como un alivio temporal, pero al poco tiempo me volví a sentir ansiosa. Pude leer algunos libros de Falun Dafa. Joan Falun me ayudó realmente a pensar en a dónde realmente quería ir y qué hacer con mi vida, sobre la dirección para mi vida. Fue un periodo en el que pude reflexionar sobre mi futuro. Creo que me hizo realmente aceptar que soy una persona compasiva ante los vaivenes en la vida, porque sé que ocurre por una razón y yo quiero afrontarlo sin rechazar aquello que aparezca en mi camino y no crear conflictos con personas que están en la misma situación, sino aceptarlos con una actitud positiva y seguir adelante en la vida. Creo que eso me ayudó. Practico Falun Dafa desde hace unos 17 años y nunca lo he dejado. Me encanta. ¿Y cómo empezaste a practicar?
Mi amiga me lo presentó. Yo estaba estudiando entonces. Yo estaba buscando por algo que aportara significado a mi vida. También estaba pasando por una depresión y no me sentía muy bien. Necesitaba algo. La meditación era hermosa, así que comencé a practicar de inmediato. Me ayudó a resolver mis problemas de salud y me dio mucha paz mental y esperanza. Y me hizo mucho mejor persona, así que ya nunca dejé de practicar. Estamos ahora en una pandemia. ¿Cómo te ha ayudado la práctica durante estos cierres? Dios mío, yo creo que Falun Dafa me ha ayudado muchísimo durante la pandemia. Me siento muy afortunada. Me ha dado mucha confianza en mi propia salud. No tengo ningún miedo de caer enferma, por lo menos no me enfermaría mucho, quizás un poco tapada la nariz. Pero simplemente no tengo miedo. Tengo un estado mental muy fuerte. Otra cosa es que la práctica de la meditación es muy introspectiva. Es algo que te ayuda a tener una perspectiva más amplia de tu vida y de todo el mundo. Te permite dar un paso atrás y mirar lo que sucede desde otra perspectiva. Me da mucha confianza para estar en calma y en paz, incluso en tiempos difíciles. A pesar de todas estas historias positivas, es muy difícil para los practicantes de Falun Gong practicar esto en China, donde comenzó esta práctica, porque ya hace unos 20 años, más de 20 años, son perseguidos por el régimen chino. Ellos han sido encarcelados injustamente, torturados y asesinados simplemente por querer practicar algo que se enfoca en la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Así que los políticos de diferentes estados, demócratas y republicanos, han enviado sus saludos a los practicantes de Falun Gong en este día. También han condenado lo que el régimen chino está haciendo. Y al mismo tiempo elogian los principios de la práctica, cuyo aprendizaje es gratuito, y cómo ha ayudado a las personas y a la comunidad. Miguel Moreno, NTD Noticias. Estados Unidos anunció su respaldo al presidente interino Juan Guaidó para negociar con el régimen de Maduro. Hablamos con un analista venezolano quien nos dio su opinión sobre este posible acuerdo. El presidente interino Juan Guaidó propuso el martes un proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro y la comunidad internacional para lograr elecciones libres y ofrecer a la dictadura un posible levantamiento de sanciones. Guaidó planteó ofrecer incentivos al régimen, incluyendo levantar progresivamente las sanciones a cambio de una serie de compromisos, como recibir ayuda humanitaria masiva y vacunas contra la COVID, la liberación de presos políticos y garantías democráticas para todos, incluyendo a los actores políticos del régimen. El analista venezolano Edgar Simón Rodríguez dijo a NTD que Guaidó intenta negociar con Maduro porque las acciones que ha tomado en estos 2 años han fracasado y no ha logrado el respaldo que esperaba. Primero hay que ver qué es lo que hay en realidad en esa negociación. El gobierno interino de Juan Guaidó han buscado las maneras de avanzar en el camino de una transición, llamando a sectores del propio régimen. Por eso es que en algún momento escuchamos hablar del llamado chavismo democrático, que para mí simplemente no existe. Tras el anuncio de Guaidó, el dictador Nicolás Maduro negó el hecho de que no hubiera diálogo con la oposición. En Venezuela desde hace tiempo hay diálogo entre la oposición y el bolivarianismo. Simón Rodríguez cree que la oposición a la que se refiere Maduro es un grupo creado por él mismo para asegurar su continuidad en el poder. Probablemente hay un sector de la llamada falsa oposición en Venezuela, una oposición que se creó el propio Maduro, y otro sector de la oposición, que no es esa que se creó Maduro recientemente, pero que apoya a Guaidó, pero que bajo cuerda en realidad recibe sobornos del régimen. Esa oposición es pendiente de conseguir cargos a las alcaldías, a las gobernaciones. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, respaldó los esfuerzos de Guaidó para negociar con Maduro con el fin de restaurar la democracia a través de las elecciones libres. Por su parte, la subsecretaria principal adjunta del hemisferio occidental, Julie Chung, hizo eco de las declaraciones de Story. Sin embargo, Simón Rodríguez cree que unas elecciones presidenciales con Maduro en el poder no tienen ningún sentido. Ante el posible levantamiento de sanciones, advierte que Estados Unidos y otros países podrían caer en el engaño del régimen debido a que el Consejo Nacional Electoral sigue controlado por el chavismo.
No tiene para mí un sentido un levantamiento de sanciones hasta que no se hayan celebrado en efecto unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral independiente, porque si algo son ellos es tramposos y mentirosos. Pasemos ahora a nuestra sección de China con Julián Bertone, quien nos tiene las últimas actualizaciones del país asiático. Los países siguen compitiendo por la tecnología 5G, pero el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei tiene en mente dar el siguiente paso. Desde hace 2 años, el objetivo de la empresa es la siguiente generación tecnológica 6G. ¿Y cómo lo está haciendo? Las empresas tecnológicas de todo el mundo ya están desarrollando la tecnología 6G, y parece que la China comunista va por delante en la carrera. Más de 1/3 de las solicitudes de patentes 6G del mundo proceden de China, más que ningún otro país. Esto según el informe de la Administración de la Propiedad Intelectual de China sobre las patentes 6G de la semana pasada. Según el informe, hay más de 38.000 solicitudes de patentes en tecnología 6G de todo el mundo. El director general del gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, declaró hace 2 años a la revista The Economist que la investigación de Huawei sobre el 6G está a la cabeza del mundo. Según el sitio tecnológico de Logic, ese mismo año Huawei empezó a investigar la tecnología móvil 6G en su centro de investigación de Ottawa, en Canadá. El 6G es la próxima generación de redes inalámbricas. Se espera que sea 100 veces más rápida que el 5G. Si con la red 5G se tarda unos segundos en descargar una película, con la 6G se puede lograr antes de que el dedo se separe del botón de descarga. Y también es capaz de mucho más que eso. Algunos técnicos están ideando una fórmula para el 6G. Dicen que el 6G es igual al 5G más la inteligencia artificial 2.0 más Internet satelital. El 6G es importante porque los países pueden utilizarlos en submarinos, el espacio y otras operaciones militares. El investigador Wang Lei de la Administración de Propiedad Intelectual de China dice que en la carrera por la regulación de la próxima generación tecnológica, las patentes son el arma más valiosa y poderosa. Y China no solo tiene a Huawei, también tiene su propia empresa para competir con Starlink de Elon Musk y para preparar la tecnología 6G. El régimen chino creó su primera compañía estatal de Internet satelital a finales del mes pasado. Se llama Grupo de Redes Satelitales de China y está situada a solo 96 kilómetros de Beijing. Y una oficina estatal financiará a esta nueva empresa. Las ambiciones del régimen chino en materia de 6G no se detienen aquí. En noviembre del año pasado, China puso en órbita el primer satélite 6G del mundo y lleva el nombre de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China, o UESTC. Lo lanzaron para probar el rendimiento de la señal 6G en el espacio. Ahora queda por ver si Huawei y el PSC serán capaces de liderar la tecnología. Las tensiones entre Filipinas y el régimen comunista chino en el mar del sur de China siguen intensificándose. En su mayor incursión, Beijing envió cerca de 300 barcos de su milicia marítima a aguas filipinas. La incursión tuvo lugar en aguas occidentales de la zona económica exclusiva de Filipinas. Un grupo de trabajo del gobierno filipino informó el miércoles que se avistaron grandes agrupaciones de milicias marítimas chinas en las islas artificiales de China, mientras que algunas fueron observadas cerca de islas ocupadas por Filipinas. En un esfuerzo por hacer valer sus reclamos territoriales, el Partido Comunista Chino construyó islas artificiales en los arrecifes de la región, y muchas de ellas están dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. El grupo de trabajo filipino dice que reportó estas incursiones a las agencias pertinentes para posibles acciones diplomáticas. La incursión del PSC se produce poco después de que el ejército filipino anunciara sus planes de transformar islas de la zona en centros militares. Filipinas afirmó previamente que protestará todos los días hasta que los barcos chinos abandonen sus aguas. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.